diciendo de lo que se trataba la encíclica. Comillas, sobre el cuidado de la casa común. Entendido como el lugar en el que habitan todas las criaturas de la naturaleza. Lo hizo invocando a Francisco de Asís, quien es considerado el santo de los ecologistas, que rompió con la distancia del sujeto y el objeto, viendo solo lo común que nosotras y nosotros somos hermanas y hermanos con todo, con los animales, con las plantas, el sol, la luna, la estrella y hasta con la misma muerte. Hermandad tan significativa en estos tiempos de COVID-19. Era consciente de lo que significaba invocar a ese hombre que fue capaz de desnudarse al frente de su papá, un rico mercader de telas, para no dejar rastro en su cuerpo de la opulencia de su estirpe social, para introducirse en el mundo de la indigencia y construir desde ahí comunidad, bastante imbuido en el espíritu de otro hombre, al que le llamaron Dios, que terminó asesinado en una cruz por decisión de las autoridades religiosas de su tiempo y del Imperio Romano, Jesús de Nazaret. Habló en Laudato Si Francisco, el Papa, como quiso llamarse, de contaminación y cambio climático, de la acumulación del agua, de la tierra, de producción de alimentos concentrados en unos pocos, que significaban el deterioro de la vida humana y también de la vida de la naturaleza. También de la inequidad planetaria, de la debilidad de las relaciones entre las personas. Partió de entender que la tierra, como lo conciben también los pueblos originarios, no le pertenece a nadie en particular, que era una herencia común de hermanas y de hermanos. Se adentró en los paradigmas que han rodeado la modernidad y la posmodernidad del mercado extractivista, depredadora del ambiente, de todas las vidas, de la tecnología, que en la que se basa el poder de dominación para controlar con la información, pero también para destruir el trabajo. Planteó, a nuestro modo de ver, la revolucionaria comprensión que Marx ya había expresado de que el capitalismo, sin que Francisco haya querido nombrarlo así, destruye las fuentes de toda riqueza, que son justo las mujeres y los hombres, es decir, las humanas, los humanos y la naturaleza. Sin las dos no hay riqueza posible. A eso le llamó Francisco ecología integral, y a lo largo de su carta las desarrolla como son una sola realidad material, concreta, pero también trascendente, y que se expresa como tierra, como especies diversas, incluidas mujeres y hombres en toda su diversidad, parte de una misma ecosociedad, y también diríamos nosotros de una socioecología. Por eso habló de una ecología ambiental, económica y social, también de una ecología cultural, además de una ecología de la vida cotidiana, en la que han de primar el bien de todas y de todos, y se debe hacer justicia a las generaciones, en un mundo marcado por el adultocentrismo. Esas palabras no tendrían coherencia si no hubiera reconocido los graves errores de la Iglesia con la divulgación de una teología que convertía al hombre en el centro de la creación. Y como lo hizo después en Bolivia, reconocer también su responsabilidad en el genocidio de los pueblos originarios. Y marcó también el actuar que en estos 5 años significó la reactivación de movimientos y también la oposición de los sectores más recalcitrantes del poder mundial. Habló de la necesidad del diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional, criticando por
por ejemplo, la insuficiencia de las cumbres sobre el cambio climático, que no recogen suficientemente los clamores de los pueblos originarios que padecen los efectos directos de las políticas empresariales depredadoras de los ecosistemas. Apunta a que el diálogo en lo nacional, local e internacional escuche la voz de los pueblos como sujetos de derechos humanos y ambientales. También de que se vuelva al diálogo entre política y economía, sin que la tecnocracia de los economistas del capitalismo de mercado siga imponiendo sus políticas de ajuste estructural, como las impuestas en nuestros países por los Chicago Boys, ahora un poco más avanzados en años. Su discurso fue revolucionario porque lo despoja de la piedad hostigante de otros discursos papales y llama las cosas por su nombre. También porque es capaz de llenar de belleza realidades políticas, económicas, culturales, de la sociedad ambiental, que habitualmente se dicen en discursos tecnocráticos que parecen ajenos a la vida concreta. Revolucionario también porque va a la raíz más profunda del Evangelio, aquella de que la salvación no está en el espiritualismo, sino en el compromiso con la justicia social y ambiental, porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber. Como todo discurso revolucionario, tuvo quienes lo acogieron, pero también poderosos detractores que han querido hacerle la vida imposible en estos 5 años. Entre quienes lo acogieron están los movimientos sociales populares con los que se reunió en 3 ocasiones, una en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y 2 veces en el Vaticano. Las 3 T, tierra, trabajo y techo, y una amiga franciscana le agregó una 4ª T, que es la de la trascendencia, reivindicaciones de los pueblos organizados que empezaron a ser repetidas también por Francisco. Surgió además el Movimiento Católico Mundial por el Clima, que llegó a plantear de manera radical que las diócesis, las congregaciones religiosas y otras instituciones de la Iglesia sacaran sus recursos de las empresas petroleras y mineras sobre la base de que la industria extractiva debería dejar de existir para que la ecología integral fuera posible. También se fortaleció la red panamazónica, que surgió unos meses antes en Brasil, pensando en las personas de iglesias que trabajan en los 9 países de una de las áreas del planeta más estratégicas para el clima, llegando a convocar el Sínodo por la Amazonía, que luego de deliberar en octubre de 2019, termina con la carta Querida Amazonía por parte de Francisco, en la que entra a dar orientaciones sobre el trabajo necesario para enfrentar el deterioro del medio ambiente provocado por grandes empresas, por las políticas destructivas de compañías y gobiernos que hacen parte de la Panamazonía, y también con la fractura de los pueblos indígenas, donde algunos líderes han sido manipulados por parte de empresarios para que se vayan en contra de sus propios pueblos y de la naturaleza que ellas y ellos cuidan. También la fuerza profética de Óscar Arnulfo Romero, a quien hizo santo Francisco, se hizo presente a través de la presidenta y el presidente del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad, Óscar Arnulfo Romero, en las afueras del Sínodo en Roma. Resurge la palabra de Romero sobre el arco iris de la creación, también las palabras de Angelelli, mártir de Argentina, sobre las mujeres y los hombres de la tierra adentro. Asimismo, la voz de Proaño, de Ecuador, sobre la revolución de la tierra en poder de la Iglesia para que fuera devuelta a sus verdaderos dueños, los pueblos indígenas. Y también la exigencia de Santa Laura Montoya al gobierno de Colombia para que se devolviera las tierras a los pueblos indígenas en medio de su profunda capacidad de encontrar lo divino en la naturaleza exuberante en la que inició la misión, las misioneras de la Madre Laura. Asimismo, la Red Mundial Iglesias y Minerías fortaleció su compromiso contra la economía extractivista, haciendo seguimiento a la intervención de empresas mineras en los territorios
y pidiendo una actuación comprometida de las iglesias en favor de la protección de los territorios y de las comunidades. Y así, el mundo ecuménico ha encontrado concordancias en este mensaje revolucionario y adopta el lenguaje del cuidado de la casa común, de la resistencia contra la economía del despojo, como lo hacen articulaciones multicreyentes como la Red Continental Cristiana por la Paz, RECOMPAS. La persecución contra esta revolución que generó Francisco no se hizo esperar. Donald Trump manifestó que decía mentiras. Obispos y cardenales de ultraderecha se alinearon con gobiernos como el de Bolsonaro para irse contra Francisco y en contra de la conferencia de obispos del propio Brasil, que debió salir a respaldar la encíclica y a respaldar a Francisco. Una expresión simbólica, quizás la más fuerte de estos ataques, tuvo que ver con el hurto de las 5 estatuillas de la mujer Madre Tierra en estado de gravidez, robadas y arrojadas al río en Roma, en pleno desarrollo del Sínodo de la Amazonía. Ellas habían acompañado un rito indígena en los jardines del Vaticano que marcaba el inicio de este evento en el que los pueblos indígenas de la Amazonía estaban representados y lo que parecía como una toma de los pueblos indígenas de Roma. Muchos católicos señalaron que Francisco participó en un rito de chamanería. Luego de la búsqueda fueron rescatadas 3 de las estatuillas y 2 volvieron al agua definitivamente, seguramente ya están en el mar. Al final del balance de esta revolución provocada por la encíclica, nos encontramos con la coincidencia en su cumpleaños número 5, con la crisis de salud pública provocada por el COVID-19, que nos puso de frente a los efectos para la vida humana del deterioro ambiental que hemos provocado. Francisco no se hizo esperar en convocar a los movimientos sociales con los que en su tiempo se reunió para hablar de nuevo de las 3T y para decirles que, cito comillas, de la carta que le envió a los movimientos sociales, espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización, tan competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos, necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse. Hasta ahí las comillas de Francisco. Este llamado tiene respuestas directas en una comisión creada por el Vaticano de 5 subcomisiones para pensar el post-COVID 2019 y coincide con la conformación de la Internacional Progresista en la que participan Chomsky, Naomi Klein, la primera ministra de Islandia, expresidente Correa de Ecuador, otras y otros políticos y miembros de movimientos sociales del mundo. También animó la consulta que está en pleno desarrollo, iniciada por el CICSAL Oscar Romero, en la que se pregunta a otros movimientos sociales y a personas en particular en los 5 continentes donde hace presencia, si, comillas, están dispuestos a participar en una iniciativa global para repensar este post-COVID-19. ¿Quiénes podrían participar en ella? ¿Por qué? ¿Cómo nos articularíamos? ¿Qué mínimos acuerdos éticos deberíamos tener para esta articulación en caso que tengamos el interés de construirla? Se trata nada más ni nada menos, como dijo San Óscar Arnulfo Romero, canonizado por Francisco el año pasado, hay que cambiar de raíz todo el sistema. Esa es la expresión más exacta de la revolución empujada por Francisco en su encíclica Laudato Si.
Pues hasta ahí lo que escribí y pues les propongo que conversemos un poco sobre eso. Muy bien, muchas gracias, Abilio. Sumamente iluminador, retador y definitivamente tienes razón. O sea, se necesita ese espacio para una reflexión profunda. Vamos a dar lugar a manitos que se quieran levantar para aclarar o hacer alguna pregunta en relación a Laudato Si. Y Abilio pues nos ha trasladado no solamente a cómo surge la carta y recordar a San Francisco de Asís, que toca corazones no solamente de los hermanos católicos, sino también del protestantismo, por esa calidad de vida de sentirse parte de todo. También nos ha ubicado en el COVID y también ha ido más allá con imaginar ese post-COVID en la cual estamos todos y todas convocados a decir o a hacer algo. ¿Quién quiere levantar la mano para conversar con Abilio? Bueno, yo tal vez quisiera hacer no sé si es pregunta o un comentario. Es evidente lo que tú mencionabas de cómo la carta, el Laudato Si, la encíclica, encuentra su mayor expresión precisamente con la pandemia que estamos viviendo. Y hemos visto cómo de alguna manera en este tiempo que hemos estado guardados y guardadas en casa, sea por una cuarentena impuesta o voluntaria o semi, cómo muchas cosas se han podido renovar de la naturaleza. Y definitivamente eso refuerza la idea de que somos parte y no estamos por encima de eso. ¿Quisieras apuntar algo en relación a cómo podría verse esta oportunidad que tiene la creación entera en estos días en que el ser humano ha estado de alguna manera guardado como una buena nueva? ¿Cómo proseguir a eso? No sé si queda claro la inquietud. Perfectamente, Violeta. Hay muy buenos análisis en estos días sobre qué pudo haber provocado el coronavirus, ¿no? Y, y bueno, aparte de las explicaciones conspirativas y todo eso, que allá no quiero ir, confiando en esta explicación, mejor dicho, que están dando algunos científicos, y es que tiene que ver con que es un virus presente en animales que llegó a los seres humanos y que la razón por la que llega el virus es porque no hubo barreras biológicas para evitar que avance. Y las barreras biológicas las da el bosque, las da la tierra, las dan otros animales que hacen que no llegue a especies que no tienen capacidad de resistir virus y que ha pasado también en otros momentos de la historia, pero esa es una de las explicaciones que tiene muchísimo, muchísimo sentido. O sea, lugares donde había bosques, pues que ya no hay bosques porque los tumbaron, pues obviamente se convierten en espacios muy fáciles para la transmisión de virus y están diciendo, y eso no es nada optimista, que este no es el momento más grave, ¿sí? Que puede haber momentos muchísimo más difíciles por este proceso grande de degradación del medio ambiente. Entonces, claro, la encíclica recobra muchísima, muchísima vigencia, estos análisis recobran muchísima vigencia, sobre todo cuando se atribuye la responsabilidad fundamental, no solo a que nosotros nos reciclemos, a que nosotros no sepamos
hacer el manejo de residuos, a que no cerramos la llave siempre. Bueno, eso es muy importante y seguramente todas y todos quienes estamos aquí lo hacemos porque tenemos esa conciencia. Pero el tema es que así nosotros, así nosotros hagamos eso con muchísimo juicio, reciclar las R's, ¿no? Si no hay unas políticas empresariales que los estados entren a orientar, a regular, que apunten a la reducción de emisiones, que apunten a reducir la explotación del subsuelo para las economías extractivas, que apunten a reducir la intensificación de monocultivos en los suelos, que apunten a reducir el copamiento del espacio electromagnético, como está ocurriendo en este momento con el G5, que están planeando lanzar la tecnología G5 para las telecomunicaciones, que están planteando lanzar 200 satélites al cielo, que nos va a cambiar el paisaje de las estrellas cuando nos gusta acostarnos en el prado para ver el cielo y no vamos a saber qué es estrella y qué es satélite. O sea, si no hay un cambio en relación con esas políticas, pues el panorama de la casa común no va a ser alentador. O sea, ya mismo se está diciendo que en 50 años, si siguen las cosas como van, pues no vamos a tener demasiados éxitos. Claro, este tiempo de pandemia nos ha permitido ver que pajaritos llegaron a la ventana, nos permitieron respirar mejor aire, nos permitieron dejar ver cerros en las ciudades que nunca se podían ver. Pero no, ya se está reactivando todo otra vez, ¿no? Como si nada estuviera pasando, ¿no? Entonces, claro, hay una inconsciencia de los estados y cuanto más autoritarios, pues más han aprovechado la pandemia para seguir con la destrucción. Por ejemplo, aquí en Colombia, aquí existe y está regulado el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Entonces, lo que hizo el gobierno por petición de empresarios como la Anglo-Gola Chanti, que es una empresa sudafricana, y otras compañías explotadoras de oro y de otro tipo de elementos del subsuelo, lo que hicieron fue solicitarle al gobierno que agilizara los procesos de consulta vía internet, vía virtual. Cuando nosotros que vivimos en las ciudades se nos complica a veces las comunicaciones, pues como más en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales donde no tienen las condiciones para una consulta. Y pues es evidente, como dicen los españoles, mala leche, como decimos nosotros, mala fe. Y así, la explotación de crudo no ha parado un solo minuto en medio de la pandemia. Pero además el crimen de líderes ambientales en países como el nuestro, pero lo mismo sabemos que está pasando en Honduras, lo mismo sabemos que pasa en Guatemala, lo mismo sabemos que pasa en otros países, pues se ha intensificado en estos tiempos de pandemia. Entonces, claro, está esta gente que no eran los movimientos sociales, que ha visto y ha tomado conciencia del daño que estamos haciendo a esta ecología integral de la vida humana y de la vida natural. Pero quienes siempre han venido operando en lógica de destrucción para ganar beneficio propio siguen en las mismas, como decían los abuelos nuestros, como es la vida y la muerte. Aún en la muerte siguen saqueando todo lo que pueden sacar, como si eso se lo llevaran a la tumba o hoy día al horno crematorio. Sí, muchas gracias, Abilio. ¿Alguna pregunta? Sí, yo levanté la mano, pero no. Ah, sí, nuestro coordinador es el que puede ver la mano levantada. Vaya, Helen también la tiene levantada. Sí, yo no puedo verlo porque el host lo tiene Ricardo, sí. Ok, adelante Margarita y después Helen. Buenos días a todas y todos. Buenos días, Bilio. Buenos días, Margarita. Gracias por tu reflexión. Mira, yo no sé si mi pregunta parte de una mirada corta, tal vez de la realidad,
pero esto que hablaba, ¿no? Lo que ha significado la Laudato Si, pero también todos los aportes que ha hecho el Papa Francisco, que ha revolucionado de una manera u otra uh, modelo de jerarquía o de papado que teníamos anteriormente, con sus excepciones. Mi pregunta va, o sea, ¿cómo desde la base? Porque ya tú decías de que hay detractores y hay gente que ha acogido con alegría esta propuesta renovada de Francisco. Sabemos que no es nuevo, que hay mucha gente que ha estado en diferentes momentos apostando por esto que Francisco está proponiendo. Entonces, pero ¿cómo se está aprovechando en la base este impulso que de una manera u otra está dando el Papa Francisco? El otro día alguien decía que sentía que lo hemos dejado solo, en el sentido de que, por ejemplo, en muchas de nuestra parroquia como que todo sigue igual, ¿no? De renovar la fe, de apostar por la vida. El mismo Papa Francisco hablaba de que no le asusta tanto el proyecto destructivo que tienen los empresarios, la gente de poder, sino la indiferencia del mismo pueblo, de los creyentes. Entonces, particularmente, no siento así como tan fuerte que estamos aprovechando las personas que comulgamos con esta propuesta de Francisco para hacer propuesta, para generar cambio de transformación en nuestros espacios. No veo cómo se concretiza esto en las comunidades, digamos, de bases, en las parroquias, en la célula más pequeña, en las comunidades como que seguimos apostando. O sea, por un lado está esto de que sí estoy de acuerdo con Francisco, pero nuestro estilo de vida, esta conversión, o la diferente conversión a la que llama el Papa Francisco, no se dan, ¿no? Entonces, no sé si mi mirada no es completa y qué cierto hay en esto, ¿no? Es mi pregunta. ¿Qué les parece si escuchamos la pregunta de Helen para que Adilio pueda tal vez responder ambas? Sí, buenos días. Gracias a Adilio y a todos. Mi nombre es Helen Gutiérrez de Honduras. Y bueno, cuando le di una lectura a Laudato Si me encantó. Y me siento muy orgullosa de tener un papa que él conoce toda la influencia que tiene a nivel mundial y que se atreva a tocar estos puntos tan importantes y de frente ante todos los gobiernos. Pero cuando lo compartí en el foro con una compañera, ella habló sobre el tema de la mujer. Y cuando yo le di otro vistazo, ya un poquito más crítico, sí miré que en forma general él habla de la defensa, de los derechos de la casa común, del ambiente, de las personas, de los migrantes, pero el tema de la mujer como un tema que ha sido, que necesitaríamos, más el apoyo del Papa para que lo toque y para que respalde toda esta lucha feminista que se ha tenido por siglos. No lo he visto, no lo miré así evidenciado, mencionado, no sé, tal vez no lo pude ver, tal vez sí está, pero por eso le pregunto a usted, porque yo sé que usted lo ha estudiado más a detalle. Y entonces, esa lucha que nosotros llevamos día a día como mamás para cambiar el estado actual de las cosas. Y si me oyen muy sensible, pues ay, disculpen, porque en Honduras los asesinatos a las mujeres han aumentado cada día más y más, y con esta pandemia la violencia en las mujeres es terrible.
en estos días asesinaron a una chica. Eh, entonces, dándole una mirada a Laudato Si, creo que faltó reafirmar o que el Papa con toda esa, como decía al principio, toda esa influencia diera un respaldo más evidente. Tal vez estaba dado en forma como un poco, ¿qué podría decir? Tal vez estaba ahí dado, pero no lo miré tan fuerte como necesitamos el movimiento feminista. Muchas gracias. No, a ti, Helen. Muchas gracias a ti. Adelante, Adilio, puedes comentar estas dos intervenciones. Porque son preguntas claves, ¿no? La de Margarita y la de Helen. Y bueno, voy a empezar en el orden como las presentaron. Yo creo que sí está el problema, hay un problema serio en el interior de la iglesia, como en las iglesias, de que los mensajes de fidelidad al evangelio, pues poco calan por incómodo y porque son a contracorriente. O sea, ¿qué ventaja ha habido con Laudato Si en el mundo eclesial? Pues que no nos pueden decir a nosotros marxistas, leninistas, comunistas, sobre todo en el mundo católico, que ha sido tan fuerte en la estigmatización a los movimientos de izquierda o a los pensamientos distintos como comunistas y ateos, pues porque el Papa está hablando de desarrollo integral, de transformación de la realidad, etcétera, etcétera. Entonces uno, pues por lo menos hay un respaldo. Y no es porque lo que diga el Papa sea nuevo, no, pues eso es de mucho tiempo atrás, hay mucha gente que lo ha dicho, gente de nuestras iglesias que lo ha expresado, está en el Evangelio muchos elementos de esas raíces fundamentales de cuidado de la creación, pues está el rescate de Francisco, pero si ustedes se ponen a ver los ancestros de nuestras distintas espiritualidades, los pueblos indígenas, etcétera, pues tienen mucho que decir. Desde Sixal, ¿qué se nos ocurrió? Entonces, es como esto. Entonces dice, o sea, yo tengo miedo que el Papa se muera, ¿sí? Que se muera pronto, porque sí se va a morir algún día, ¿no? Pero que muera pronto y que se deshaga lo que ha intentado construir. Pues porque mucho de la burocracia vaticana que nos fastidia muchísimo, pues sigue ahí, sigue viva, y unos más progresistas, otros menos, pero eso no se ha demolido, ¿no? Esa estructura a veces antievangélica, de privilegios, de príncipes, que el mismo Papa lo ha criticado, ¿sí? Entonces, está la comisión que creó el Vaticano, esta comisión que la creó ahora post-COVID, y hay 3 representantes, entre ellos el que era el encargado de la Comisión de Justicia y Paz, está otro de otro dicasterio, y hay un sacerdote argentino que a mí me parece interesante, que es como el secretario ejecutivo de esa comisión post-COVID, y en esa comisión aparece el primer tema que se lo encargan a las Cáritas, y es hacer consultas a las parroquias sobre cómo tiene que ir el proceso, pero además información de los avances de otra comisión, que es la Comisión de Investigaciones sobre Política, Economía, Salud, Ambiente, etcétera, etcétera, porque aparecen unos temas de reivindicación que son claves, que es uno, lo que tiene que ver con los acuerdos de cambio climático, que por lo menos se respeten esos, los acuerdos migratorios, en relación con los derechos que tienen las y los migrantes, está lo del trabajo porque la deuda externa tenga o que no se pague la deuda externa, o que tenga una moratoria, o que tenga una renegociación de acuerdo a cómo se puedan mover las cosas, porque el problema es de hambre,
como en términos reales, y hay un tema ausente, y eso tiene que ver con la otra, con la intervención de Helen. El tema de las mujeres no aparece para nada tampoco en esa convención, tampoco para nada. Entonces, en el qué hacer, que pregunta Margarita en relación con los pueblos, esas 4 preguntas que se proponen desde el CICSAL, respondiendo al llamado de Francisco, quieren un poco abrir la posibilidad de que conversemos de este tema, la gente que quiera conversar de este tema, de esas 4 preguntas que yo leí ahora. Querríamos hacer parte de una gran alianza post-COVID, y obviamente tendrá esos temas. ¿Quiénes serían los que harían parte de esa alianza? ¿Cómo nos organizaríamos para hacer esa alianza? ¿Y cuáles serían los mínimos éticos para poder articularnos en red para avanzar en la construcción de esa alianza? Si algo nos ha enseñado el COVID, a mi modo de ver, es que podemos hablar con propiedad cualquier persona, de cualquier lugar, desde cualquier base social en donde estemos, de ese tema, de que es un virus que está matando a gente, que afecta el pulmón y que etcétera, etcétera, se puede hablar en cualquier lugar del mundo, podemos entender de qué estamos hablando. Yo creo que como nunca antes la globalización a partir de la pandemia se hace evidente hoy día. Entonces hoy podemos enterarnos de lo que pasó en Madrid, con lo que está pasando en la Amazonía brasilera, colombiana, venezolana, etcétera, porque sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es una oportunidad para pensarnos globalmente. Entonces, es tan importante lo que se pueda responder en la parroquia del barrio, en Ciudad de Guatemala, como lo que se pueda responder en Buenos Aires, Argentina, como lo que se pueda responder aquí en el barrio donde yo vivo, aquí en Bogotá, etcétera, etcétera, para pensarnos en estos temas de cómo lo alternativo se puede entrar a mover, cómo se puede entrar a empujar. Ahora, ligando con este tema de la comisión que ha creado el Vaticano y esta comisión que se está proponiendo, como desde los movimientos sociales, desde el CICSAL, etcétera, etcétera, es que Raúl Vera es un obispo que es el presidente de CICSAL, es del Saltillo, México, que va a cumplir 75 años ahora de vida y le toca presentar la renuncia, entonces él es el presidente. Entonces, en un diálogo que teníamos sobre el tema de esta propuesta de alianza, que si buscábamos articulación con la del Vaticano, a mí me pareció muy sabio y el que conoce muy de dentro la cosa, porque participó en los 3 encuentros de los movimientos sociales de las 3T que les contaba ahora. Él decía, no empecemos por una articulación. Más bien, lo que yo propongo, dice él, es que empecemos a trabajar desde abajo con quienes se quieran articular, con los movimientos que se quieran articular, con las personas que se quieran articular en esta gran alianza, y más bien sobre la base del trabajo entramos a conversar y entramos a hacer confluencias, ¿sí? De hecho, hay personas que son cercanas a esa comisión que ya saben de esto que se está construyendo, pero ¿qué es lo que se quiere? Que Dios no lo quiera, falta Francisco, entre en crisis esa comisión del Vaticano y todo el trabajo se venga al suelo. Como nos ha ocurrido tantas veces que hacemos trabajo en el barrio, todo va muy bien hasta que llega el párroco y le da celos y se tira el trabajo comunitario que se viene construyendo. Yo no sé si les ha pasado en otros lados, ¿sí? Pero eso, por ejemplo, en nuestro barrio nos ha pasado, porque así pasa a veces con las instituciones, ¿sí? Eso es lo que nosotros pensamos que se puede hacer, ¿sí? Y no es necesariamente para predicar la Laudato Si, sino para construir en tiempos de coronavirus lo que tendríamos que soñar como la posibilidad de una sociedad más justa, más igualitaria. Ahora, Helen, tú has leído muy bien la Laudato, sí. Efectivamente, no hay ninguna alusión ni ninguna mirada diferencial de género en la encíclica. No aparece, ¿sí? Aunque se nombra la creación, que es femenina, aunque alcanza a nombrar la madre tierra, que es femenina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, o sea, ese tema no aparece. Y hay un tema que es complejísimo, que obviamente no lo rescatamos mucho, pero parece que no escribiera Francisco una parte donde habla de la vida y toca expresamente el tema del aborto, por ejemplo. Que eso, claro, para los derechos de la mujer es fuerte,
Pues porque hay algunos avances en relación con los mínimos constitucionales, ¿no? Que es como las razones mínimas para hacer legal el aborto en caso que la vida esté comprometida, en caso que haya violación y que haya deformaciones en el bebé que nace, ¿sí? Pero en la encíclica aparece un paréntesis que uno como que no se explica de dónde sale. Entonces, claro, sobre la escucha a las mujeres, sobre saber qué están pensando, pues hay un silencio total. Y al contrario, aparece otra vez esa afirmación, pues que no era la encíclica para hacer la reflexión sobre eso. Para eso, pues hay muchas más encíclicas, pero sí aparece como metido ahí, tengo que decirlo, aunque obviamente eso es complejo, pero así aparece y lo digo por respeto a las luchas de las mujeres en relación con la decisión que deben tomar en relación con sus cuerpos, ¿sí? Entonces, por eso, obviamente, sí hay un vacío enorme. Insisto, hay un vacío también enorme en la creación de esta comisión. En el COVID, la afectación de las mujeres es enorme. Tú, Helen, pues hablabas de cómo están los feminicidios. En Honduras, en México, es un desastre, ¿sí? Es terrible. Hasta el mismo presidente AMLO, López Obrador, ha minimizado y ha hecho discursos que minimizan la gravedad de la situación, y eso que es progresista, ¿sí? Entonces, claro, ahí el vacío es enorme, ¿sí? El límite es enorme, y en la Iglesia Católica sobre todo tenemos una deuda enorme, enorme con las mujeres. Recuerdo ahora a George Bourgeois, que es un sacerdote de Merinol, que lideraba el movimiento Lidera, el movimiento por el cierre de la Escuela de las Américas. Él estuvo en el Vaticano hace varios años. Y claro, como él es tan reconocido en esa lucha contra el militarismo, le preguntaron en Radio Vaticana, no estaba Francisco todavía, estaba Ratzinger. Le preguntan qué opinaba de la injusticia de las armas. Entonces él dijo, yo no puedo hablar de la injusticia de las armas aquí, sin hablar de la injusticia frente a las mujeres en la iglesia. Y habló en concreto del tema del sacerdocio femenino, de por qué a las mujeres que tenían la vocación de ser sacerdotes no podían ser sacerdotes en la Iglesia Católica. Que en eso sí hay un avance enorme en iglesias, en iglesias históricas, anglicana, bautistas, etcétera, etcétera, que la iglesia todavía no da ese paso. Y para terminar, en el Sino de la Amazonía hubo un gran movimiento en Roma de las mujeres, de las religiosas mujeres, pidiendo equidad de género en la iglesia. Hablaron las mujeres de cómo en la Amazonía bautizan, casan, confiesan, sin que sean reconocidas. Pero no hubo poder humano que hiciera el reconocimiento de esos ministerios a las mujeres, que son las que están poniendo el día a día en la cotidianidad de las misiones en la Amazonía, para hablar solo de las mujeres que hacen parte de la vida consagrada. Yo por ahí dejo. Muchas gracias, Javier. Es importante saber que Ivonne Guevara tiene un artículo que fue publicado en la revista Estudios para Iglesia Viva, desafíos teológicos para una mejor toma ese tema de las mujeres y esa analogía que se hace con la sumisión del planeta. Voy a hacerle circular a los que estén interesados el artículo. Y quería leer de Jaime Peña, pastor bautista en El Salvador, un comentario. La semana pasada conversábamos sobre cómo la modernidad nos ha hecho creer que la lucha por la naturaleza, por el ambiente, por los pueblos originarios, por la sabiduría ancestral,
no es conocimiento oficial. Entonces, aunque sí hay un interés genuino de los cristianos en participar en estas luchas, la academia y los medios de información le dan más interés a otras cosas. La lucha por el agua, por la defensa de la mujer, eso no es importante. Es más importante aceptar el reto de un famoso invitándonos a derramar se me va, pero bueno. Ahí está el comentario de Jaime. Una cubeta de agua fría sobre nosotros y a publicarla y subirla a las redes. Entonces parece que la lucha es contracorriente y cuesta arriba, porque parece que lo que hacemos es demasiado ínfimo, que quizás no sirve de mucho. Necesitamos construir puentes y redes en defensa de la vida. Para la investigación. Y Margarita agregó algo aquí más. El tema de la distribución del poder en la Iglesia Católica sigue igual. Parece ser intocable. El clericalismo cada vez se fortalece. No sé si distribución es la palabra correcta. Y bueno, por algunas iglesias evangélicas, eso también. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Okay, ¿Podría participar? Soy sí, Marlene. claro que sí. Sí, Marlene, adelante. Yo solo quisiera comentar, ¿verdad? De que hay aquí en Guatemala nos han recomendado mucho para esto del COVID el tema de la utilización del cloro y cómo es que el cloro daña mucho, ¿verdad? La capa de ozono y también provoca todo lo del cambio climático, ¿verdad? Y cómo no se ha hecho un análisis sobre las cosas de los desinfectantes y todo lo que nos están diciendo que usemos para eliminar el virus, también está afectando al ambiente, ¿verdad? Entonces, si en algún momento también todas estas discusiones o análisis que han habido con el tema de Laudato Si, están proponiendo también un análisis de cómo va a quedar el planeta después de COVID, ¿verdad? En el tema ambiental, porque también ir a supermercados, algunas personas que tienen opción a eso, ir a comprar comida empacada, ¿verdad? Igual en otros lugares donde no hay agua, las personas están comprando platos desechables, ¿verdad? Entonces, como la utilización de tanto plástico también, ¿verdad? Toda la comida en bolsa, todo empaquetado, ¿verdad? Entonces, es como un análisis desde lo cotidiano que también se está viviendo, ¿verdad? Entonces, solamente, gracias. Gracias, Marlene. Si hay alguien más que quiera hacer un comentario y si Abilio quisiera también Violeta, responder. voy a hacer una intervención. De acuerdo. Abilio, cuando me leía la Laudato Si, y bueno, lindo la crítica al paradigma tecnocrático dominante que hace el Papa. Pero cuando leía al principio y veía que él hizo todo un análisis al CO2, ¿verdad? Vertido en la atmósfera, sin, y bueno, el efecto invernadero que esto produce en lo que es el cambio climático. Y ahí como que lo dejó. Pues como que me cuestioné. Porque hay otro elemento que si se controla el CO2,
todavía no regularían el medio ambiente, ¿no? La naturaleza, el equilibrio de la creación. Pero más adelante sí lo menciona, pero lo desvincula de una parte de la otra, que es toda la investigación militar y toda la sustancia química y metales y cobre que han vertido en la atmósfera con el fin de manipular y convertir a la propia madre nuestra, la creación, en arma de destrucción masiva. Y cómo también, que tú lo mencionaste, cómo están jugando con las ondas electromagnéticas para impulsar fenómenos climáticos que tengan capacidad de destrucción. Y entonces, estos temas, siento yo, que son fundamentales y que no han alcanzado el eco suficiente en los movimientos que protegemos la naturaleza. Y como que nos quedamos con el discurso oficial que no pone el dedo en la llaga, porque no enfrenta directamente a los militares que están jugando con la creación. Nos quedamos con el carbono y nos quedamos con las bolsas plásticas, pero hay otros elementos. Entonces no sé qué comentarios puedes hacer al respecto. Sí. Bueno, con los comentarios anteriores, está, además de, claro, casi todo genera impacto. Y hoy día por ahí oía que había mucha preocupación con los cientos de millones de tapabocas que son desechables de cada día, las caretas. Y eso termina pues igual como las bolsas en el mar, ¿no? Entonces ahí llamaban como a pensar qué se hace con eso, ¿no? Eso es un desafío en relación con el anterior comentario. Y también creer en que lo que se hace a contracorriente, a mi modo de ver, es como cuando, sí, es como las goticas, cuando hay un pequeño rocío, la gotica cae en una hoja y se resbala, y después se une a otra gota que hay en otra hoja, y se resbalan juntas, y se hacen a veces hasta un chorro de agua. Y claro, hay condiciones favorables que hacen que eso se convierta después en un vaso de agua, como que alguien la recoja. Yo creo que eso pasa con los movimientos sociales, ¿no? Hay pequeños esfuerzos que se hacen, que a veces cuestan enormemente cuando las condiciones son adversas, que después encuentran condiciones favorables para generar transformaciones, y así ha sido toda la vida, ¿no? Toda la vida de la humanidad. Y ninguna conquista de la humanidad ha sido gratis, en términos de que vino el señor gobernante y entonces decidió resolver eso. O las declaraciones de los derechos humanos de los pueblos, todos los acuerdos sobre cambio climático, etcétera, han sido fruto de conquistas humanas, de luchas humanas, ¿no? Y de luchas de los pueblos, ¿no? La declaración del 48 fue fruto de una conquista de la humanidad, de cómo a llegar a ese acuerdo de los derechos humanos, ambientales, ecológicos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a contracorrientes cuesta, pero a veces hay condiciones favorables para que se entre a dar. Y claro, lo de la industria militar, que apenas se nombra ahí en la encíclica, pues que ha tenido más desarrollos en otros lados. Bueno, ahí conocimos que ha habido intentos, por ejemplo, de Paz Christi, de que se hiciera una encíclica sobre el tema de la no violencia. Y ahí el tema del militarismo, pues era clave, ¿no? ¿Cuánto se gasta en armas? Hoy decir que no hay para una renta mínima básica, que sería clave para resolver los problemas de hambre, pues no tiene sustento, porque
hay dinero de donde se puede sacar para alimentar a la gente. Las armas en este momento pierden más valor del que han perdido. Hay quienes la justifican para la defensa de soberanía, etcétera, etcétera, nacional. Pero los tráficos de armas, el negocio de armas, la fabricación de armas, las compras de armas por parte de los estados son bárbaras, ¿no? Y la utilización en tecnología militar. Honduras, por ejemplo, invirtió cantidad de millones de pesos en un convenio para tecnología militar con Israel. Lo mismo pasa en Colombia, en fin. Entonces, claro, ahí para resolver temas ambientales, de temas de alimentos, etcétera, en la lógica de ecología integral de la que habla el Papa Francisco, pues ahí hay de dónde echar mano, como a la deuda externa, etcétera, etcétera. Y con lo que dice Ricardo sobre el paradigma tecnológico, hay algo muy simple que yo quiero leer porque me parece muy bello, que dice el Papa, y es una cita larga que no sé cómo estemos de tiempo, si me la perdonan. Dicen, adelante. Son signos, entre otros, que muestran que el crecimiento de los últimos 2 siglos no ha significado en todos sus aspectos un verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de vida. Algunos de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de integración y de comunión social. A esto se agregan las dinámicas de los medios del mundo digital. Y la cito porque es que no tenemos de otra estos días cómo nos comunicamos, ¿no? Entonces, a esto se agregan las dinámicas de los medios del mundo digital que, cuando se convierten en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad. Los grandes sabios del pasado, en este contexto, correrían el riesgo de apagar su sabiduría en medio del ruido disperso de la información. Esto nos exige un esfuerzo para que esos medios se traduzcan en un nuevo desarrollo cultural de la humanidad y no en un deterioro de su riqueza más profunda. La verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas, no se consigue con una mera acumulación de datos que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación mental. Al mismo tiempo, tienden a reemplazarse las relaciones reales con los demás, con todos los desafíos que implican, por un tipo de comunicación mediada por Internet. Esto permite seleccionar o eliminar las relaciones según nuestro arbitrio, y así suele generarse un nuevo tipo de emociones artificiales que tienen que ver más con dispositivos y pantallas que con las personas y la naturaleza. Los medios actuales permiten que nos comuniquemos y que compartamos conocimientos y afectos. Sin embargo, a veces también nos impiden tomar contacto directo con la angustia, con el temblor, con la alegría del otro y con la complejidad de su experiencia personal. Por eso, nos debería llamar la atención que, junto con la abrumadora oferta de estos productos, se desarrolla una profunda y melancólica insatisfacción en las relaciones interpersonales o un dañino aislamiento. Eso está en la encíclica, la 43 y 44 de la edición que tengo. Muy bien. Muchas gracias, Abilio. La verdad que la encíclica es un punto de partida en todo este tema, donde se juntan varias grandes problemáticas de la humanidad. Nunca tendrá todo. O sea, nos toca el trabajo de interpretar, de releer y de generar nuevas cosas también. Entonces sí, podremos hallar un montón de cosas que no están, pero las que están son precisamente las que nos desafían. Y estaba recordando algo que me gustó mucho cuando en el 2013,
cuando este Papa asume el nombre de Francisco y dice, y así el nombre ha entrado en mi corazón, Francisco de Asís. Para mí es el hombre de la pobreza, el hombre de la paz, el hombre que ama y custodia la creación. En este momento también nosotros mantenemos con la creación una relación no tan buena. Y pregunta, ¿no? Me parece que es genial y que nos interpela a vivir con sencillez, inclusive a veces teniendo tal vez lo básico, aprender a vivir con lo que tenemos. El gran desafío ante el consumismo. Hacer personas de paz que aman y que custodian la creación, sobre todo en tiempos difíciles, de odio, de insolidaridad y de todas esas cosas que estamos llamados a tener cuidado. Muchas gracias, fueron preguntas excelentes para un conversatorio con Abilio y la verdad que ha sido un regalo para este día escucharte, Abilio, y escuchar también a los compañeros y compañeras en este curso. Agradecemos a Abilio ahí desde donde están, con la expresión que ustedes quieran. Y vamos a dar el espacio a Ricardo para que pueda coordinar la segunda parte y también agradecer nuevamente a Abilio su presencia entre nosotras y nosotros. Con mucho gusto y muchas gracias por invitarnos. Exquisito, Abilio. Muchas gracias, de verdad. Envía, por favor, tu escrito. Sí, ahorita lo voy a pulir con todo lo que hablamos. Gracias, gracias. En esta segunda parte del día de hoy, tenemos con nosotros y nosotras. Marlene Sosa tenía levantada la mano, qué pena. Pero no daría el tiempo, hermana. Vale. Perdón, porque nos quedan 45 minutos. Bueno, Marlene había preguntado, sí logró preguntar Marlene, no sé si... No, la hermana Carmen Rivera tiene la mano levantada. Ah, Carmen. Pero no sé si le damos o pasamos a... porque nos quedan menos de 45 minutos. Ustedes dirán. ¿Qué dice usted, hermana Violeta? Pues yo pienso que Carmen podría, si es algún comentario, una pregunta, sí, puede hacerla considerando el tiempo. Yo porque hasta ahora cuando ya no veo las manos porque no controlo esto. Adelante, Carmen. Sí, muchas gracias, Abilio. Su aporte es muy significativo. Y ahorita que he leído la Laudato Si con este taller, la veo diferente. Quiero decirles que no sé si la pregunta va en relación cómo no espiritualizar la encíclica y llevarla a la práctica, porque nos hemos quedado en darla en talleres, pero siento que la estamos espiritualizando más que en la práctica. Entonces, solamente eso quería aportar, que nos diga, Abilio, cómo llevarla más a la práctica y no quedarnos más en la teoría. Muchas gracias. Qué lindo, hermana Carmen. Linda manera de cerrar este momento. Tenemos con nosotros, para la segunda parte, a Margarita Pérez Acosta, que ha estado en todo el curso. Margarita es religiosa del Sagrado Corazón, dominicana, en Guatemala, que coordina la JPIC de Confregua. Confregua es la Confraternidad de Religiosos y Religiosas de Guatemala, y JPIC es la Comisión de Justicia, Paz e Integración de la Creación. Ella articula, en Guatemala ha sido la animadora de un espacio que se ha abierto, se llama Caminata Ecológica, y esta caminata agrupa resistencias guardianas de la creación, y en torno a ella muchas organizaciones civiles y religiosas que las acompañan. Y la cumbre de esta caminata, ¿verdad?
que trabaja todo el año, ¿verdad?, en este acompañamiento, es el evento de calle que se llama Caminata Ecológica, que por 7 años ya se ha celebrado en Guatemala y que se celebra siempre en los primeros días de junio. De este evento que estamos próximos a realizar, Margarita va a comentar bastante en el día de hoy y también nos va a comentar y nos va a presentar cómo el espacio Caminata guatemalteco, que es el referente de la Red Continental Cristiana por la Paz en este país, está estructurado, el cual puede ser un modelo de articulación para las distintas mesas nacionales que estamos deseando se establezcan en cada país. Margarita acá es conocida y muy querida como la madre superiora de las luchas defensoras de los territorios. Y sin más, le entregamos la palabra a esta sierva de Dios, que va a presentar los otros integrantes que van a tener una participación en este momento, en este tiempo. Buenos días otra vez. Ese título me lo ha dado Ricardo, no lo vayan a creer. Entonces, agradecer a la Recompas por este espacio. En realidad lo que vamos a compartir es muy breve. Ya Ricardo señalaba, primero compartir un poco nuestro espacio acá llamado Caminata Ecológica. Y en un segundo momento hacer una invitación a que todas y todos ustedes se unan a este evento que estamos organizando en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. Acá en este momento hay varios de los integrantes que conformamos este espacio y ya en su debido momento se estarían presentando. Abilio señalaba de que esta lucha contra corriente, y me parecía muy bonita la comparación que hacía con la gota de agua que va cayendo y se va yendo a otra, y que luego puede formar puede llenar un vaso de agua y puede saciar la sed de alguien necesitado o necesitada. Entonces, en ese sentido, quisiera presentarle este espacio, que es un espacio de encuentro. Es un espacio que pretende unirse a esos otros tantos espacios que están apostando por la vida. Este sistema capitalista que depreda nos ha querido convencer de que no hay otro modelo posible y que los medios alternativos no tienen futuro. Entonces, yo creo que ir en contracorriente de una manera u otra nos ayuda a que estas propuestas que están generando vida en las comunidades, con el tiempo, uniendo todos esos esfuerzos, pueden ser posibles. Entonces, el espacio de la caminata ecológica, comenzamos contándole quiénes somos. Somos un espacio articulador integrado por comunidades religiosas de distintas denominaciones, organizaciones de derechos humanos y sociales, que creemos que la vida es un derecho fundamental y que la lucha por el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas y de la naturaleza debe ser asumida por todas y todos.
Somos parte de la naturaleza, de la creación y dependemos de ella. Por lo tanto, este trabajo requiere de un compromiso individual, pero también un compromiso político colectivo. Esto al final, porque muchas veces se hace el énfasis en que el mundo cambia, si yo cambio, esto es cierto, pero si no hay ese esfuerzo colectivo para generar esos cambios necesarios, va a ser muy difícil que los cambios sustanciales, estructurales, se puedan llevar a cabo. Entonces, como la invitación es esta a defender el territorio, la cuestión ecológica de la que ya habla la Laudato Si, ser custodios de la creación, y a partir de un nuevo estilo de vida, llevar la teoría, muchas veces muy bella, a la praxis, ¿no? Y el tema de la ecología integral tan presente en la Laudato Si. ¿Cómo surge el espacio Caminata Ecológica? Yo creo que aparece la vida política de Guatemala y social. Recuerda que el 2015 fue un año de luz. El que la gente, el que el pueblo saliera a la calle, tiene varias lecturas, ¿no? Gente que le estima, que hablan de que estuvieron manos criminales atrás y que el pueblo fue manipulado. O sea, hay un montón de lecturas que se le puede hacer a esta, digamos, a este acontecimiento, pero lo que sí evidenció la salida de la gente a la calle es la fortaleza que puede tener un pueblo unido, como un pueblo consciente con un proyecto común puede cambiar el rumbo de la historia. Entonces, aunque era algo muy puntual que mucha gente entendió que no era o sea, no era la demanda, o solo era esa la demanda que se debió de hacer, quedó muy claro que cuando nos ponemos de acuerdo y tratamos de empujar para que ese cambio sea posible o que esa demanda sea atendida, puede dar su resultado. Entonces, este 2015, que fue un espacio inspirador, de hecho, muchas organizaciones civiles, religiosas, que hoy están aportando mucho a Guatemala, surgieron o fueron inspiradas por este movimiento que alguno decía el despertar del elefante dormido, el cómo como sociedad guatemalteca fue floreciendo y toda esa cuestión. O sea, en ese momento el pueblo entendió que sí tenía fuerza, que sí tenía poder y que sí podía cambiar el destino de Guatemala. Entonces, después del 2015, ya sabemos, ¿no? Vino la elección del presidente Jimmy Morales, una gran decepción, ¿no? Después de toda esa energía recibida y que volviéramos como a lo mismo de siempre, pero después del 2015 muchas cosas cambiaron en Guatemala. Entonces, en ese marco, en el 2017, mirando que volvíamos otra vez a la normalidad, los roces que hay entre las organizaciones, esa incapacidad que muchas veces tenemos de la gente que queremos hacer el bien, no tener esa capacidad de articularnos, de unirnos, y que muchas veces la metodología que usamos o el cómo hacemos las cosas nos separa en el momento de sentarnos. Entonces alguien nos decía,
nosotros como conferencia de religiosos y religiosas de Guatemala nos decían, ustedes tienen como esa capacidad de poder convocar y unir a varios grupos. Entonces se hizo la propuesta de que pudiéramos diferentes organizaciones sin una temática definida, sentarnos y ver en qué podemos coincidir y qué podríamos hacer juntos para seguir empujando estas luchas. O sea, y ahí se hablaba, se hacía mucho énfasis en que no era una sola lucha, ¿no? Que hay varias luchas y hay que ver cómo armonizarla, estructurarla para poder articularnos. Entonces, de ahí se hace la convocatoria y llegan varias organizaciones. Hoy no todas están directamente, pero sí, de una manera u otra estamos articulados. Entonces el espacio fue pensado para articular, unir fuerza, la defensa del territorio y tener una mayor capacidad de incidir para transformar aquello que sentimos que no nos está haciendo bien, ¿no? Y todo en el marco de hacer algo, digamos, más práctico, una actividad, pero la actividad, aunque quisimos ponerle una demanda concreta, no, por ejemplo, en el primer año, a pesar de que queríamos dar un paso más y no quedarnos solo en la actividad, costó mucho de que pudiéramos apropiarnos del espacio, de que lo pudiéramos sentir como nuestro y todas estas cuestiones. Este espacio, quienes lo integran son estas organizaciones locales, ambientalistas, de derechos humanos, religiosa ecuménica, ¿no? Entonces, nosotras hicimos un ejercicio de ver cómo este espacio se pudiese estructurar en tema de participación. Presentamos como unos 3 niveles. Un nivel que implicaba estar en toda la parte organizativa del espacio, una segunda que era como un mediano perfil, donde iban a estar de vez en cuando en algunas reuniones de organización o en algunas actividades determinadas, y otro nivel de participación que ya son para participar en actividades muy puntuales. Para nosotras ha sido un logro que hasta la fecha todavía nos hemos mantenido y como que hemos ido creando este espacio de familia. El espacio tiene como objetivo, desde la articulación con otros actores, defender, proteger y cuidar los recursos naturales amenazados por los intereses de empresas nacionales, transnacionales y la irresponsabilidad del Estado, que lo ven como mero recurso a ser explotados para que los derechos humanos y ecológicos sean respetados. La estructura organizacional del espacio, tenemos lo que hemos llamado como una asamblea, luego hemos elegido un equipo coordinador compuesto por 3 organizaciones, un poco para asegurar que las actividades y lo propuesto, los objetivos se han logrado. Y tenemos 3, digamos, como 3 comisiones de trabajo, que es la de articulación, investigación, formación y comunicación. Entonces, en el espacio de articulación, esta articulación es tanto a lo interno y es por eso, como ustedes van a ver más adelante, en el tema del evento que vamos a tener ahora, está en espacio de articulación, como es la Red Compass, Paz Cristo Internacional, está la JPI Confercam, Cáritas de América Latina, la REMAN, que es un espacio que se sigue construyendo, y así por el estilo. Entonces, esa necesidad de ir juntando esas gotas de agua para tener un mayor impacto. Entonces, en este momento vamos a darle la palabra a
Juan Carlos, que forma parte de esta comisión de investigación-formación, que nos va a contar así como brevemente qué se hace desde ahí. Luego pasaríamos la palabra, si no estoy mal, a Cecilia y a Paola, que están en la comisión de comunicación y que ellas nos estarían presentando este evento que vamos a tener el 5 de junio. Entonces, Juan Carlos, te cedo la palabra. Muchas gracias, Margarita. Como bien mencioné, yo me he venido integrando en esta comisión de investigación y formación. Y pues originalmente o desde un inicio nos dimos a la tarea de elaborar materiales de formación y de hacer como sistematizaciones también de la información que ya existía y que se puede recoger dentro de las comunidades en resistencia, ¿no? Esta situación se vio muy golpeada por el encierro, por la poca posibilidad que tenemos actualmente de asistir a las comunidades, de interactuar con ellos, y hemos venido construyendo como materiales de alguna manera en transición, ¿no? De poder salir a esta realidad. Durante la presentación de Abilio, que agradezco mucho que nos hayan invitado, hablábamos de este él habló de este gran volumen de información que tenemos y lo ponía como un espectro como un efecto de la globalización. Y vale la pena pensarlo también desde este proceso de sistematización, ver si realmente esto te está teniendo todos los impactos positivos que pudiera tener o también está causando algún tipo de confusión, digamos, porque digamos, los diferentes espacios, las diferentes organizaciones y las diferentes comunidades también están como haciendo su lectura, digamos, de esta situación. Lo dejo esto como una reflexión. Y también se hablaba del después, ¿verdad? Y un poco la perspectiva es pensar en el después. Algunos hablan de volver a la normalidad, otros hablan de que ya nada va a ser igual. Y nos queda poco tiempo para pensar en el ahora, en lo que está ocurriendo, porque mientras estamos imposibilitados, digamos, de reunirnos personalmente, de llegar a las comunidades, ahí están pasando cosas. A mí me ha servido también el encierro como para hacer muchas reflexiones, pero creo que nos hemos perdido un poco de qué está pasando ahora y la pregunta en muchos casos, en muchas comunidades es, bueno, ¿y hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo va a llegar el encierro? ¿Hasta cuándo no vamos a poder realizar actividades? Y la respuesta es incierta, pues, pero la visión que yo tengo y que comparto, digamos, con la comisión es que no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que ir construyendo o reconstruyendo y adecuando, digamos, estos procesos formativos que son tan necesarios para poder seguir adelante. En concreto, estamos trabajando un proceso, bueno, a la par dos procesos. Uno que tiene que ver con el agua, con el uso y cuidados del agua, pero también con los derechos en términos de agua de cada persona en Guatemala, pero que pudiera ser proyectado a otras realidades.
y el otro que tiene que ver con un proceso de formación en permacultura, y proponiendo la permacultura como una técnica adecuada para las personas. En una de las notas que habíamos incorporado en el chat de esta reunión, sí vemos y coincidimos con la profunda necesidad de cambios estructurales, se dice, pero también en el fondo son cambios en la forma de vida. Este mensaje que nos trae la pandemia nos tiene que hacer reflexionar profundamente y nos tiene que permitir cambios en la forma de vida, en la forma de vida de las comunidades. Me encantó el ejemplo del árbol que recoge las gotas y que si las juntamos puede saciar la sed, ¿verdad? Pero yo también me encantaría que pensáramos en el árbol, en las hojas que separadas unas de otras contribuyen, interactúan y no necesitan juntarse para seguir haciendo este trabajo. Y yo creo que las comunidades son así, dependen de un solo árbol, pero cada una está en diferentes escalas, en diferentes lugares de ese árbol, y con el agua contribuyen, ya sea a juntar un vaso de agua, pero también con otros árboles a formar arroyos, a formar ríos, que también son necesarios para la vida. El resumen sería pues que estamos trabajando en estas dos líneas, tanto en investigar, se está implementando ya o ya estaba la propuesta de un instrumento de investigación para entender en este momento las necesidades de las comunidades, y ya incorporado, digamos, este tema de la pandemia, que más allá de la salud ha tenido un impacto en lo social, y estamos también reestructurando estas formas, estos procesos de formación que independientemente de cómo sea el después, son ya necesarios. No sé, ese sería mi resumen. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si le pedimos a Paola o a Cecilia, tú, que nos podrían hablar un poco sobre lo que hace comunicación y presentarnos el evento para que todas y todos nos podamos sumar en él y podamos seguir juntando esas gotas de agua tan necesarias en nuestros países latinoamericanos. Gracias, hermana. Buenos días a todas y todos. Agradecemos primero el espacio para poder presentarles el espacio de caminata ecológica y la actividad. Entonces, yo les voy a presentar en términos generales lo que hacemos como Comisión de Comunicación, y mi compañera Cecilia ya les presentará la actividad que tenemos planificada para el 5 de junio. Entonces, como lo mencionaba hermana Margarita, en el espacio de caminata ecológica nos hemos estructurado en 3 comisiones. En el caso de la Comisión de Comunicación, tenemos pues como objetivo general sensibilizar a la población sobre la defensa y cuidado del territorio por medio de acciones de comunicación. Tenemos 3 objetivos específicos. El primero es informar sobre la problemática del agua para que la población la defienda y proteja. El segundo objetivo es invitar a la población en general a sumarse al espacio de caminata ecológica para posicionar las actividades que tengamos. Y el tercer objetivo es destacar el protagonismo de defensoras y defensores frente a las problemáticas ecológicas en sus comunidades. Entonces tenemos como ciertas bases o lineamientos a lo interno de la comisión, y primero es el análisis de situación, y es que toda la información que nosotros damos a conocer
pues siempre verificamos que sea información científica, muy objetiva y apegada a la realidad. La segunda base es que tenemos una imagen ya de la actividad, que en este caso, acá lo ven arriba, tenemos un logo de Tejiendo Redes para la Vida y el logo de Caminata Ecológica. Igual los colores que estamos utilizando es el azul, verde y amarillo. Entonces, igualmente tratamos de que como esta imagen esté presente en cada comunicación que realizamos. La tercera base es la audiencia y los mensajes. Nuestra audiencia pues es la población en general, pero como le mencionaba hermana Margarita también ya anteriormente, también nos dirigimos a religiosas, a religiosos, a los encargados de toma de decisiones, a niñas, a niños. Entonces nuestra audiencia es bastante amplia. En cuanto a los mensajes, igual tratamos de que el lenguaje sea muy incluyente, claro, conciso, pero también buscamos que nuestros mensajes sean muy positivos y no tanto confrontativos. Y para articular toda la comunicación, pues estamos utilizando este hashtag que es Tejiendo Redes y Agua para Todas y Todos. Nuestros canales de comunicación, ahora tenemos una página de Facebook, una página de Instagram y de Twitter, y también una radio que ahí nos ha hecho el contacto. También tenemos una radio y ahí estaremos pues promocionando unos spots radiales. Y actualmente, pues como en el contexto de la pandemia, pues ya no pudimos realizar la actividad que teníamos planificada de movilización. Entonces, además del evento virtual que será el 5 de junio, también tenemos una campaña a través de redes sociales que está enfocada al agua y la pandemia. El nombre es Agua para la Vida. Usamos el hashtag Agua para Todas y Todos, agua y COVID-19, y los mensajes están enfocados a la importancia del agua en estos momentos de la emergencia, a la parte de denuncia, ya que en algunas comunidades no hay acceso al agua y una de las medidas es lavarte las manos. Entonces, esta parte de denuncia. Otra es efectivamente lo que mencionaron a través del curso, que ciertas medidas como la sanitización, qué tan efectivas son y cuál es el costo-beneficio de utilizar pues estos desinfectantes y demás. La campaña inició el 15 de mayo y va a finalizar el 5 de junio. Publicamos los días lunes, miércoles, viernes y domingo. Los materiales son imágenes, notas periodísticas y videos denunciando la escasez del agua. Y pues nuestro público objetivo es la población en general. Y acá hay una muestra de una de las imágenes de la campaña. Pues ahora dejo en el uso de la palabra a mi compañera Cecilia, quien les va a dar a conocer la actividad del 5 de junio. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí, Cecilia, te escuchamos. Gracias. Sí, te escuchamos. Contarles un poco que pues el espacio de la caminata año con año tiene un evento bastante grande. Este año la actividad va a ser virtual. Bueno, la hemos denominado Tejiendo Redes para la Vida y el enfoque es el cuidado del agua. Y bueno, para contextualizarles un poco, tenemos 3 momentos que si pueden observar en el afiche. En el primer momento tenemos visibilizar a los guardianes y más que todo pues es un homenaje a todas las guardianas y guardianes de nuestro continente americano que pues cuidan y defienden la madre tierra pues en todo momento. Y en el segundo momento tenemos un foro sobre el agua
que con esta actividad pues queremos sensibilizar sobre la defensa del agua, sobre el agua como un derecho básico y también fundamental. Y bueno, la necesidad de promover el acceso que deberían de tener las comunidades más vulnerables de América Latina y pues del Caribe también. Y en el tercer momento, pues tenemos un festival virtual donde tendremos artistas de varios países y pues que nos van a estar apoyando ese día. Y ¿cuándo es la actividad? Antes en el tercer momento, pues comentarles un poco que queremos hacerles una invitación también a los hombres y a las mujeres que quieran unirse a los esfuerzos de cuidar el agua. Entonces, esta actividad pues va a ser el 5 de junio a las 14 horas, hora Centroamérica. Y como pueden darse cuenta, acá les presento el afiche con algunas organizaciones a nivel nacional, a nivel regional que nos están apoyando. Aquí están las diferentes organizaciones que nos han apoyado y pues les queremos pedir que nos apoyen también difundiendo. Si se quieren unir al evento, pues bienvenidos. Entre más seamos, pues el evento va a ser más grande, ¿verdad? Y acá está, ya se me perdió. Aquí está las organizaciones. Estas son las organizaciones a nivel internacional y estas son las organizaciones a nivel regional. Entonces eso sería, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, tal vez remarcar que este es un esfuerzo, como ya señalaba Ricardo, por ejemplo, todo lo que estamos acá sabemos el esfuerzo de la Recompas. Entonces, cuando hablábamos de no dispersar fuerza, por ejemplo, en mi caso, yo pertenezco soy parte de la Recompas, soy parte de Paz Christi Internacional, soy parte de la REMAN, entonces así en esa situación estamos muchos de lo que participamos en el espacio de la caminata ecológica. Entonces, en una reunión con la Recompas, uno de los acuerdos fue de que la caminata ecológica de acá de Guatemala sería como una especie de contraparte serían como los brazos, los pies de la Recompas acá en Guatemala. Entonces la idea es justamente esto de ir uniendo fuerza y eso ha permitido que como red, especialmente la Recompas, podamos ir articulando esta actividad. Alrededor de esta actividad están de manera explícita unos 8, 9 países del Caribe. Está República Dominicana, está Puerto Rico, de Sudamérica, así ha manifestado estar a través de Paz Christi y la Recompas. Está Chile, está Colombia, está Perú, está Paraguay, que están apoyando y que van a tener algún tipo de participación en esta actividad. Luego de Centroamérica está Guatemala, está El Salvador, está Honduras y probablemente se van a estar uniendo otros países como Costa Rica, Panamá, a través de una de estas redes que tenemos acá. Y está México, obviamente, también participando en este espacio. Entonces, lo que queremos pedirle exactamente es que podamos como organización o de forma individual compartir con nuestros contactos esta publicación para que el 5 de junio nos unamos como continente o como América Latina y el Caribe en este esfuerzo para denunciar y también para anunciar un nuevo estilo de vida. O sea, que es posible vivir diferente a como estamos viviendo. Y ya lo señalaba Bilio, ¿no?
todo lo que ha pasado, todos los cambios que ha provocado un pequeñísimo virus. Y ya Vilio señalaba que lo que viene puede ser peor, entonces vamos a esperar estar en las últimas para poder accionar. Entonces, la invitación acá es que ustedes también se sumen. Vamos a estar enviando estos mensajes. No sé si podría quitar la... Vamos a estar enviando estos mensajes a su WhatsApp, está el Facebook de la Recompas, del Facebook de la Caminata, para que nosotras podamos ir dándole like y sumándonos. Entonces, una de las peticiones también, otra de las peticiones es, si ustedes se dieron cuenta, hay dos hashtags. Hay dos hashtags, que uno es tejiendo redes y el otro es agua para todos y todas. Entonces, lo que pretendemos es que si usted puede tomarse una foto con un mensaje y poder subirlo a las redes sociales que usted usa para que se pueda ir haciendo una tendencia. Con esta actividad, nosotras nos seguimos encaminando o seguimos preparándonos para en noviembre tener otra actividad más o menos de esta magnitud. O sea, la idea es sumar fuerza para decirle a los gobiernos de nuestros países, decirle a la clase empresarial que está explotando, saqueando nuestros recursos, que no somos uno ni dos personas, que somos muchas las personas que estamos detrás de este querer defender y proteger nuestro territorio, que no tiene fronteras, que esa frontera política e impuesta no van a detener nuestra lucha. Entonces, mientras más personas nos sumemos a esta acción, o sea, mayor va a ser el impacto. Y yo creo que en este contexto de pandemia, donde mucha gente se está preguntando sobre el nivel de responsabilidad que tiene no solo con lo ambiental, sino con lo ecológico, yo creo que es oportuno apelar a esa sensibilidad que ya existe. Entonces, con esta motivación, no sé si tienen alguna, porque estamos casi sobre el tiempo. Si tienen algunas preguntas, acá señalar que hay varios, tanto del espacio Caminata Ecológica de acá de Guatemala, como de la Recompas, que estamos participando y que estamos uniendo estos esfuerzos desde nuestras capacidades para que el evento tenga el mayor éxito posible. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ok, no sé si alguno de las personas de la caminata o de las recompas que hemos estado participando en este espacio quiere agregar algo más. Bueno, agradecer a Margarita y la Madre Superiora de las luchas defensoras de los territorios y la articulación Caminata Ecológica Guatemala, que nos impulse a nivel continental para defender nuestra madre tierra y nuestra hermana la tierra. Y solo animarnos, ¿verdad? Y aquí en este espacio de este curso están los hermanos de Guatemala, de Nicaragua, de México, de Puerto Rico, de Honduras, de El Salvador, de Colombia. Entonces, esta presentación de cómo Guatemala está articulado
pues es un modelo bonito. Articula resistencias, articula organizaciones civiles y que acompañan resistencias y acompaña y articula a la iglesia compañera. Entonces, pues, quizás pudiéramos discutir al interior de nuestros países los modos en que nos podemos articular, en que nos podemos organizar al interior y buscar también la manera en cómo nos articulamos a nivel continental para poder defender a nuestra agonizante madre que sufre porque alguien muy malvado las ganancias y de poderío le han puesto una voluntad que les es ajena. Entonces, pues nada, es agradecerles a todos, a todas. Son las 11:01. Y bueno, no sé si alguien, quizás podemos abrir nuestros micrófonos y nuestros videos y en la palabra de despedida que hagamos del curso, pues también damos una palabra a Margarita y al equipo Guatemala Caminata Ecológica. Que Dios nos bendiga a todos y a todas y sigamos. El próximo sábado es la última sección de este curso. Les animamos a que completen sus tareas en la plataforma virtual. Quienes hayan completado todas las tareas recibirán un certificado de la Comunidad Teológica de México. Y bueno, y bueno, el sábado que viene estará la Red Continental Cristiana por la Paz comentando y hablando de la campaña que estaremos lanzando próximamente, titulada Con Fe y Acción, ser guardián de la creación. Que Dios nos bendiga y bueno, abrimos el micrófono para despedirnos. Ricardo. Dale, Margarita. Solo decir que, bueno, como Pedro Landa estuvo en este espacio, decirle que él va a estar en el foro, son 3 personas que van a estar en el foro, y por ejemplo me parece muy interesante el tema, como él ha titulado su intervención en este foro, y justamente es la ilusión del derecho humano al agua en un contexto extractivista y de pandemia COVID-19. Entonces nos va a acompañar también una abogada campesina activista del Paraguay y un también activista de Puerto Rico. Entonces el espacio va a estar muy, muy bueno los 3 tiempos. Yo creo que vale la pena darnos esta tarde del viernes para encontrarnos, saludarnos y compartir nuestras experiencias. Solo eso. Pues muchas gracias, Margarita, y muchas gracias al equipo Guatemala. Y bueno, pues nos despedimos. Quizás abrimos el micrófono y cada uno da una palabra de despedida, abrimos el video. Y bueno, si en el despedirnos hay que dar alguna palabra de afirmación, la compartimos también. Bendiciones. Gracias, muy lindo trabajo, muy contenta con todo lo que está haciendo Recompás, Caminata Ecológica y las otras organizaciones. Aquí pues dándole mucha promoción a todas las actividades y a ver si en Puerto Rico nos organizamos un poco, que todavía nos falta, estamos en pañales, pero sí, poquito a poco lo vamos a lograr. Muchas gracias, unidas en la lucha, ánimo por la vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por toda la información, por el espacio de reflexión. Y pues también vamos a ver cómo nos sumamos desde acá, desde México. Gracias.
Muchas gracias. Fue muy interesante escuchar las experiencias y creo que esto ha sido enriquecedor para todos. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias también por la invitación y vamos a seguir adelante. A ti, Juan Carlos. Pues igualmente muchas bendiciones y pues animémonos a seguir trabajando en red y a dejar quizás de un lado el estigma de llevar las banderas de organizaciones, que no pasa acá, pero en algunos espacios pasa eso, ¿verdad? De, digamos, de hacer visible solo mi organización o en fin, ¿verdad? Pero creo que esto no se da acá, sino estamos unidos por una causa común, entonces animándonos, ¿verdad?, a seguir trabajando en redes. Buenos días. Yo también pertenezco al espacio de la caminata ecológica. Muchas gracias por el espacio. Y les invitamos para entonces el 5 de junio seguirnos en las diversas redes. Muchas gracias. Gracias. Me dio mucho gusto escucharles, verles. Yo no aprendí mi cámara porque pues ando en pachama todavía. Pero un saludo cordial para todos ustedes. Qué bonito es ver que estamos uniéndonos en una lucha, ¿verdad? Una lucha que quizás ha tenido bastantes años, pero que lo poquito o mucho que hagamos, pues va a ser la diferencia. Entonces, les invitamos este 5 de junio, por favor, únanse a la actividad y va a estar muy bonita. Entonces, muchas bendiciones para todos y que tengan un buen fin de semana. Chao. Igual. Entonces, vamos a pasar otra hora acá. Bueno, Gracias a bendiciones. todos y todas. Nos estaremos viendo. Igual. Nos vemos el 5 de junio. Ricardo, ¿en Muy qué bonito, año Margarita. llegaste a Guatemala? ¿Ah? ¿En qué año llegaste a Guatemala? Hace 3 años, en mayo del Sí. 17. Es que ahí comenzamos la caminata, ¿Ah, sí? la primera actividad, En mayo, en hace 3 años. 2017. Sí, Ah, mira. 2017. Yo pensaba que eran 7 años, Margarita. Ah, ya, es que lo bueno siempre aparece. Sí, pues sí. Yo estaba leyendo hoy en la Biblia. El vino bueno de las bodas de Canaán. Ah, por eso no respondí a los mensajes ni nada. No, imagínate. Muy bonito, muy bonito. Muy Ya. bonito. Pues, Sí. Ricardo, solo no podría dejar un ratito. claro. Es que para preguntar sobre los afiches ya tengo las fotografías y los nombres, la ponencia de 2 y creo que me van a mandar antes del mediodía, me van a enviar el del Paraguay. Te lo estaría mandando para ver si para mañana estaría. Yo pienso que sí, hermana Margarita. Lo único es de que a mí me está